Caminando en la Fe. Sean bienvenidos una vez más a su programa Caminando en la Fe, que se transmite por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ustedes pueden seguir a través de nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y de nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Hemos venido haciendo este programa acerca de la Sagrada Escritura, de manera especial del Nuevo Testamento, y comentando las cartas apostólicas, las cartas de San Pablo, con la finalidad de que cuando usted, querido hermano, querida familia, querido feligrés, querido oficial, soldado, empleado no militar, lea la Sagrada Escritura, lea las cartas de San Pablo, pues tenga conocimiento del contexto histórico, del contexto cultural, geográfico, religioso en el cual se encontraba el apóstol en el momento de escribir esta carta y sobre todo los destinatarios de dicha carta. En esta oportunidad pues vamos a hablar de la primera carta a los tesalonicenses. Al igual que la carta a los filipenses, esta carta es un escrito marcado por el afecto y por la preocupación del apóstol Pablo por sus misionados, es decir, por sus evangelizados. Y allí fluye el conocimiento y la relación fraterna, no solamente de parte del apóstol Pablo, sino también de Silvano y Timoteo, que fueron miembros del equipo evangelizador a la comunidad de Tesalónica. Tesalónica o Salónica fue una ciudad fundada sobre una antigua ciudad hacia el año 315 a.C. por parte de Casandro, que fue uno de los generales de Alejandro Magno y que llamó así esta ciudad en honor a su esposa, que era hermanastra a su vez del gran conquistador Alejandro Magno. Más tarde, bajo el dominio romano, Tesalónica se convirtió en la capital de la provincia de Macedonia y sede del gobernador. Y ya en el año 42 a.C. logró el estatus de ciudad libre, administrada por un consejo local y con una moneda propia. Y por supuesto, por su ubicación estratégica, por ser un puerto, por estar cerca la famosa vía Egnatia que unía Oriente, Bizancio, que era la capital del Imperio Bizantino, y Occidente, en Roma, pues en tiempos de Pablo esta era una ciudad próspera, destacada por su comercio, por su cultura, y en esta ciudad cosmopolita, podríamos decir, vivía una comunidad judía numerosa y floreciente que tenía una sinagoga, tal como lo refiere el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1. Y en esta ciudad sobresalían dos cultos. Uno, al dios Dionisio, dios griego, que, bueno, los adoradores se entregaban a todo tipo de desorden, de exceso. Eso lo refiere la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 7. Y también había un culto al emperador. Por ello, en el segundo viaje misionero junto a Silvano y a Timoteo, procedente de Filipos, Pablo llega a Tesalónica hacia el año 50 después de Cristo y comienza a evangelizar. Y allí, pues, logra fundar una comunidad cristiana bastante fuerte, pero que sin embargo despertó la envidia de la comunidad judía, lo que provocó un motín contra Pablo, Silvano y Timoteo, y ellos tuvieron que huir de Tesalónica hacia Berea, dejando pues esa comunidad allí instalada.
Y todo ello hace posible entonces que Pablo escriba esta carta por varias razones. A la comunidad le falta formación en la fe sobre el destino de los que mueren antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, un término griego llamado parusía, y acerca de cuándo vendrá Cristo. Además, al seguimiento entusiasta que tenía esta comunidad, pues no le siguió como que un seguimiento fiel, ¿no? Porque es una cosa el entusiasmo para afrontar las persecuciones que los acechan y otra es la fidelidad en el seguimiento a Cristo. En esa comunidad pues se dan conflictos que perturban la comunión entre algunos de los miembros y se propicia una vida ociosa, metiéndose en todo, pues aseguran que la venida de Cristo es inminente, ¿no? Tal como lo refiere una segunda carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 3, versículo del 10 al 12, y también en 1 Corintios 10, 11. Otros miembros de la comunidad se rebelan contra los encargados de la comunidad, contra los líderes de la comunidad, y a varios les falta el discernimiento del Espíritu y sus carismas. Es una comunidad que no sabe bien cómo insertarse en un mundo pagano, contrario a la ética cristiana, por lo que varios recaen en conductas libertinas que tenían antes. Recuerden que acabamos de decir que había dos cultos: al dios Dionisio, que los llevaba a cometer excesos en su vida cotidiana, y al emperador. Desde fuera de la comunidad, el culto y las costumbres paganas pues ejercían su influencia, induciendo por supuesto a los fieles a conductas indebidas. Podríamos decir, los miembros de Tesalónica vivían en medio de la hostilidad y de la persecución de sus conciudadanos, pues el hecho de abandonar a los dioses de la ciudad, Dionisio y el emperador, y a los protectores de la familia, pues traía consigo, por una parte, desprestigio social, inseguridad económica y ostracismo. La influyente comunidad judía hace lo posible también por desprestigiar a Pablo y así socavar su autoridad de apóstol. Entonces, todos esos problemas son los que viene a afrontar el apóstol Pablo en esta primera carta a los tesalonicenses. Por esto la carta nos permite una radiografía de una iglesia de estrato pagano, solo con algunos miembros judíos de condición social modesta, que vive su fe en un contexto religioso y cultural greco-romano, y por tanto se presenta el discipulado cuando el anuncio del evangelio ya se independizó del ambiente palestinense y de las tradiciones israelitas, pues como cuna del cristianismo. Pero los problemas no faltan y allí pues Pablo, con su autoridad de apóstol, comienza a explicar el sentido profundo de la fe en Cristo vivo, en Cristo resucitado, que llamamos el querigma, el anuncio de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y habla pues también de la parusía, es decir, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de Dios, no en el tiempo de los hombres. Pero ya regresamos con este su programa Caminando en la Fe, tratando pues este tema tan importante de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Caminando en la Fe.
Continuamos con este programa Caminando en la Fe a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y que ustedes pueden seguir también a través de nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y de nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Los que aún quedemos cuando venga el Señor. Esto es la teología de la primera carta a los tesalonicenses. En una primera etapa de su magisterio, Pablo enseña la proximidad de la venida del Señor o parusía, hasta el punto que él mismo se cuenta entre los vivos cuando esto ocurra. ¿Qué es parusía? Es el término técnico empleado por entonces para indicar la visita de divinidades y reyes. Junto con Epifanía y Apocalipsis, forma la trilogía que Pablo emplea para hablar de la manifestación de Dios mediante Jesucristo. La parusía de Jesús o el día del Señor, que vendrá como un ladrón en la noche, domina la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Desde la esperanza que suscita el hecho de que el Señor venga a inaugurar la liberación y la vida en plenitud, Pablo anima a la comunidad de Tesalónica a permanecer fiel en medio de la persecución. Mientras tanto, hay que fortalecer la fe y el amor al Señor con la certeza de que Dios es fiel a sus promesas. La venida del Señor se plantea a propósito del destino de los cristianos que mueren antes de que el Señor llegue. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Se decía que estos quedaban en franca desventaja respecto a los que estuvieran vivos aquel día de la llegada del Señor, pues no recibirían la salvación. Eso era el problema que existía. Y Pablo les recuerda el querigma o el primer anuncio. La muerte y la resurrección del Señor es un acontecimiento de salvación para todos, tanto para los vivos como para los muertos. Quien esté bautizado, afirma Pablo, esté vivo o haya muerto, fue incorporado a la muerte del Señor para resucitar con él para la vida eterna. Primera de Tesalónica 4:14, también en Romanos 6:4 y 8:11. Así, quien vive en Cristo por el bautismo vivirá con Cristo para siempre. Por tanto, los que estén vivos cuando el Señor venga no tendrán privilegios sobre los que hayan muerto. Incluso estos saldrán primero al encuentro del Señor. Así lo afirma Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 17. Ahora bien, respecto al cuándo de la parusía, es decir, cuándo es que va a venir el Señor, Pablo enseña con imágenes de la literatura apocalíptica que aquel día solo Dios lo conoce. Así como no se sabe cuándo un ladrón entrará a la casa a robar, ni en qué momento preciso la mujer embarazada sufrirá los dolores del parto, así tampoco se conoce el momento de la parusía, es decir, de la venida del Señor, el cuándo. Lo que importa es estar preparados, llevando una vida que responda a la condición de discípulo de Jesús, que según Pablo es conducirse como hijo de la luz. Primera de Tesalonicenses 5:5. Clara alusión esto al cambio de estatus que produce el bautismo en el cristiano. Como para esto se requiere de un combate permanente al discípulo que tiene que revestirse con las armas adecuadas de la fe, la esperanza y el amor. El anuncio del querigma se realiza en un contexto de encuentro personal y en el entramado de la vida cotidiana y laboral. Así lo expresa Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. No se nos informa de predicaciones masivas
como en Hechos de los Apóstoles, sino en contactos individuales o en pequeños grupos en los que el misionero transmite su experiencia del encuentro con Jesucristo resucitado, abriendo así a sus oyentes a la fe. Hay un cultivo de una relación personal entre el misionero y el misionado, es decir, entre el misionero y el destinatario de la misión, para lo cual este se sirve de complejas redes sociales que existían en el momento. El anuncio del querigma se completa con el testimonio convincente del misionero, que al vivir lo que anuncia, provoca en quien lo escucha, pues admiración y deseo de imitarlo. De la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9 y 1 Corintios 4, 6. Entonces, de esta forma la cadena continúa, pues la comunidad de Tesalónica, al vivir con intensidad su fe y su amor, se convierte en modelo para las iglesias de las provincias de Macedonia y de Acaya. Así lo refiere también la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 8, y el capítulo 2 en el versículo 14. Sobresale el hecho en esta carta de que se vive el discipulado sin abandonar el entramado social, sino iluminando con el evangelio esa compleja red social cosmopolita, sincrética e idolátrica, lo que en ocasiones traía tensiones y conflictos. También forma parte del querigma, entendido como un proceso hacia la maduración de la fe, el recuerdo gozoso de lo que dijo el Señor Jesucristo y de lo que transmiten sus apóstoles, junto con el poder de hacer milagros por obra del Espíritu Santo y la certeza que tiene el misionero de que fue enviado a predicar la palabra de Dios, de la que no es dueño. En tiempos de crisis, entonces el apóstol Pablo invita a la comunidad a volver a la experiencia de los orígenes o a la memoria fundacional y a la esperanza cierta de la victoria final. No hay pues que temer sufrimientos y persecuciones, como afirma 2 Corintios 4:17 y Romanos 8:18. Frente a la imposibilidad de visitar Tesalónica para llevar a su comunidad a la madurez en la fe, Pablo escribe la carta apostólica en medio de esta crisis y lo hace de forma autoritaria, se hace presente y a pesar de las dificultades, pues Pablo invita a mantenerse firmes en la fe y que no den lugar a la angustia ni a la tristeza. Los que creemos en Cristo esperemos vivir las realidades finales, muerte, juicio, salvación o condenación, parucía, con la certeza de que quien nos renació en Cristo por el bautismo a una vida nueva será salvado por Dios, no condenado. Jesús hizo de nosotros precisamente uno para liberarnos de la condenación del juicio que viene. Lo que nos libera de la respuesta adecuada es el amor misericordioso de Dios. Y a la luz de esta esperanza, los discípulos debemos vivir y morir seguros de que estaremos siempre con el Señor. Por eso, mientras continuamos caminando, debemos animarnos mutuamente en orden a la santidad de vida, pues esta es la voluntad de Dios. También los cristianos, y no solo los paganos, les corresponde esforzarse en abandonar dioses, ídolos de hoy, para renovar su servicio a Dios vivo y verdadero, quien nos regala un nuevo estatus, hijos de la luz y del día, de modo que hoy y en todo lugar
brille nuestra pertenencia a Cristo vivo, a Cristo resucitado. Así pues que hasta un próximo programa de Caminando en la Fe, fortaleciendo y madurando en nuestro caminar hacia el encuentro definitivo con el Señor, confiando en el Dios de la vida, en el Dios amor y en el Dios que nos invita a permanecer unidos a Él. Que Dios les bendiga. Caminando en la Fe.